Presentamos como todos los días nuestro cálido saludo de bienvenida a todas las personas que nos acompañan en el aula virtual de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, con el fin de reconstruir episodios y analizar episodios de lo que ha sido el conflicto armado en Colombia. Para el día de hoy, jueves 14 de julio de 2022, un día en que se celebra un aniversario más de la independencia de Francia, de la toma de la Bastilla, hemos tomado para este día el análisis de lo que se denominó el Plan Pistola, que no es otra cosa que el sicariato comunista de la cuadrilla Carlos Alirio Buitrago del ELN en San Carlos, Antioquia, en el lapso 1988-1991-92. Y hemos tomado este caso, aunque tangencialmente nos hemos referido a estos hechos en otros episodios anteriores de la actuación de esta guerrilla, de este grupo que fue formado por el sacerdote Bernardo López Arroyave en el oriente antioqueño, en la región de Los Santos, San Luis, Santo Domingo, San Carlos, San Roque, San Rafael, San Francisco. Y consistió este plan en un impulso que se dio desde Casa Verde a lo que se llamó en ese momento la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, de asesinatos selectivos de personas que de una u otra manera afectaran el desarrollo del plan estratégico de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar y en particular del ELN. Y como lo veremos a lo largo de la descripción de los hechos puntuales, en todos los casos hubo una sevicia aterradora en contraste con el famoso argumento de humanizar la guerra que siempre ha tenido el ELN y que curiosamente es el mismo argumento que utiliza el padre de Rux hoy en día para elaborar su informe torcido, sesgado, manipulado y calculado contra la institucionalidad en Colombia, y que ayer inclusive fue recibido en la ONU con bombos y platillos como si fuera la verdad revelada de lo que ocurre en Colombia. Entonces, por eso nos preocupa siempre tratar de traer a la memoria y dejarla escrita y dejarla grabada en videos y en audios para que posteriormente quien consulte se dé cuenta de la forma tan siniestra como se le dio la vuelta o se le está dando la vuelta a la verdad de lo que ha sido esta agresión comunista contra Colombia. Y el ELN, como ya todos lo hemos explicado muchas veces, pero lo repetimos siempre, es un grupo que aplica el cristianismo marxista, que aplica el comunismo dentro de una doctrina supuestamente cristiana de un hombre nuevo y transformador, pero lo que vemos es que se vuelven expertos en transformaciones en el terrorismo y en el asesinato selectivo de personas. Y finalmente reinsistimos, el ELN para la época cometía muchísimos actos terroristas contra la infraestructura, contra los poblados colombianos, y sin embargo en todos sus mensajes y en su historia que cuentan desde su óptica, hablan de que están formando un hombre nuevo y que son acciones de sabotaje, no de terrorismo. Cuando vimos aquí la biografía, la semblanza del terrorista español Manuel Pérez Martínez, hicimos una amplia explicación de estos manejos calculados y cómo el ELN creció en, como dicen ellos en sus términos, en lo organizativo, en lo político y en lo operativo, gracias a la dirección del sacerdote español terrorista Manuel Pérez Martínez, quien le dio una nueva dinámica y orientación a este grupo terrorista y lo sacó de la barbarie crónica hasta llevarlo a la construcción de la Unión Camilista ELN, que en este caso en Antioquia fue la que más crímenes cometió, como lo veremos a continuación. Coronel, ¿cuáles son los contenidos integrales del sicariato comunista denominado cínicamente Plan Pistola de la Unión Camilista del Ejército de Liberación Nacional en el suroriente antioqueño entre los años 1988 y 1992? Bueno, entonces, como usted muy bien lo anota, le dieron nombre de Plan Pistola a algo que realmente se llama sicariato comunista. Y lo hemos venido comentando en estos días, que en el informe del
la supuesta Comisión de la Verdad del señor Derroux, se habla de las insurgencias y las economías de coca. Entonces no le demos vuelta al asunto, se llama narcoterrorismo, pero ¿cómo lo van a llamar así si eso inmediatamente deslegitima a un actor que ellos quieren colocar como los salvadores? Aquí ocurre lo mismo, no es ningún plan pistola, se llama sicariato comunista y vamos a ver por qué. Ese sicariato comunista tenía un componente de terrorismo, era causar dentro de la población civil la zozobra, el miedo, la desazón, el, el temor, el susto, no dejarlos actuar porque sabían que en cualquier momento llegaban los helenos, como dicen ellos, con su revolución, con su pensamiento de nuevo hombre y asesinaban campesinos o asesinaban presidentes de acción comunal o estudiantes o jóvenes a los que estaban contactando, como veremos los casos específicos. En segunda medida, tenemos que lo hacían parte de lo que llaman el TPO, Trabajo Político Organizativo. Entonces, paralelo con la eliminación sistemática de seres humanos en esta región, estaban construyendo toda un enjambre de ideología marxista cristiana y articulando a personas a sus estructuras del poder popular, que las hemos explicado varias veces, como son las milicias bolivarianas, las milicias populares, corrijo, los grupos de estudio y trabajo, los núcleos revolucionarios, los semilleros de niños, los clubes de mujeres, todo orientado a formar un enjambre de organizaciones sociales alrededor de la doctrina del hombre nuevo y del poder popular del ELN. Posteriormente, entonces, le agregaban que estaban haciendo una imagen de limpieza, entre comillas, de personas indeseables de la región. Entonces le iban vendiendo al campesinado la idea de que un crimen que comete el ELN no es un asesinato, no es un homicidio o una masacre en el caso de que hayan sido varias personas, sino que es un acto de limpieza social mediante la cual los helenos, como ellos mismos se denominan, están cumpliendo con su papel histórico de transformar la sociedad y eliminando el lumpen o la basura de lo que no hay. Y eso lo repiten, lo decían verbalmente, lo escribían en documentos y lo multiplicaban con una tarea bastante bien calculada y dirigida desde el Comando Central o el COSE por el cura L, el cura Pérez, que consistía o consiste, porque todavía lo hacen, en que a las 6 de la tarde prenden la emisora Radio Patria Libre, que se sintoniza en cualquier estación o cualquier dispositivo, y alrededor de la mesa, entonces, con los campesinos hablan de lo que se dice en la emisora, luego hacen como una especie de debate abierto, de mesa abierta, y le inculcan al campesino ese argumento de que cada vez que ellos tienen que asesinar a alguien, lo están haciendo por una limpieza necesaria dentro de la comunidad. Eso es parte del terrorismo y del trabajo político organizativo. Y también para ellos es como un método de seguridad porque el temor, el terror, la zozobra, el susto de las personas para denunciarlos, pues no va a permitir que los delaten y así pueden asentarse. Inclusive las comisiones de trabajo político organizativo usualmente duermen dentro de las casas de los campesinos con todas las tropelías que se pueden derivar de ahí. Pero lo mismo para mantener dentro de las cuadrillas esa mentalidad bandolera, esa mentalidad, entre comillas, rebelde, que está en contra y va en contra de lo que está estatuido y lo que está establecido en el orden constitucional y en el orden institucional. Entonces el argumento de ellos, no estamos con la Constitución, no estamos con las leyes y nuestra mentalidad es cambiar esto para que haya un hombre nuevo. Entonces vemos ahí todo un contenido, un conjunto de mensajes con el cual van imponiéndose por medio de la violencia y por medio del terror. Y desde luego, esa actividad de ir a cometer actos sicariales, que repito, no se llama plan pistola, sino sicariato comunista, es reclutar nuevos adeptos y nuevos jóvenes que los ven a ellos como la salvación, con énfasis entre los 15 y 19 años, que es más o menos en la época en que los jóvenes son más maleables para ser reclutados. Entonces, eso a grandes rasgos sería
el contenido de este concepto del hombre nuevo y de la revolución socialista derivada o atada al sicariato comunista o al plan pistola del ELN, coronel. Mi coronel, ¿quién fue Jimmy Arias, conocido con el alias de Alex, en el área rural del municipio de San Carlos, Antioquia, para esa época? La historia de este delincuente, de este sujeto, marcó en los años 88 al 91-92 una era de sicariato comunista en el municipio de San Carlos, de una manera impactante dentro del campesinado y que le servía de fortaleza a los terroristas del ELN. Ya lo dijimos al inicio, fue una instrucción de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar emanada desde Casa Verde, con la tolerancia del presidente Barco y del señor Álvaro Leiva Durán, que viajaba y le servía de estafeta de la guerrilla, como lo llamaba Álvaro Gómez, para allá y para acá, y había hasta un teléfono rojo y era común que cometieran todos esos actos, los periódicos lo publicaban, pero Casa Verde era intocable. Entonces, este sujeto tenía una historia larga, pero es importante ponerla en conocimiento de todos los lectores, de todos los oyentes, porque es una muestra de lo que ha sido el crimen comunista en Colombia y la violencia en las zonas rurales por parte de los grupos bandoleros. El hermano mayor de este sujeto había sido incorporado años antes a las FARC y era conocido con el alias de Alonso. Y en las FARC se caracterizaba porque siempre que asesinaba a alguien, le ordenaba a los compañeros que metieran las manos entre la sangre del cadáver y tomaran sangre. Le fascinaba degollar y hacer ese ejercicio. Pues, ¿por qué hacía eso y por qué Jimmy Arias, que era el hermano menor, hizo lo mismo? Porque la mamá de ellos era una campesina muy bonita y le era infiel al esposo con algunos campesinos de la región. Y el señor viajaba porque era minero y ya le han contado que cuando él viajaba, entonces la señora se quedaba con algunos, o la visitaban algunos de los campesinos. Entonces el señor planeó asesinarla y la asesinó. Y la asesinó delante de los hijos y la degolló y delante de ellos se tomó la sangre de la esposa y eso le quedó marcado a los hijos y ellos hacían lo mismo. Entonces primero se fue el mayor, el alias Alonso para las FARC y después este joven, alias Alex, Jimmy, se incorporó al ELN. Y durante ese trasiego que estuvo allí en la cuadrilla Calvarios Buitragos, en especial desde los años 88 al 92, 93, cometió múltiples asesinatos de campesinos, algunos de los cuales vamos a relatar hoy, y en todos los casos optaba por hacer ese ejercicio satánico, ese ejercicio diabólico de beber sangre de las víctimas. Esto es algo que es real, lo conocen en San Carlos, Antioquia, la señora Pastora Mira, que ha sido una de las que viaja por el mundo sindicando a los mal llamados paramilitares por la muerte de su hijo allá en San Carlos, lo que fue cierto y es conmovedor. No ha dicho nunca ni lo ha contado, y en esa época ella misma nos lo contaba porque era la inspectora de policía allá de San Carlos, el drama que causaba dentro del campesinado este hecho que cometía Jimmy Arias. Sin embargo, si no se renueva, si no se revive esto, pues pasará al olvido como todo lo que están haciendo. Entonces este sujeto tenía una mentalidad bastante atroz y tenía un comportamiento doble. Cuando estaba normal, en actividad normal, era una persona hasta muy humilde, trabajador, muy callado, muy colaborador en todas las actividades comunales, muy actuante dentro de la vereda en todo lo que fuera beneficio de la sociedad. Pero cuando entraba en esas crisis de crímenes, desdoblaba su personalidad y cometía este tipo de delitos en nombre del ELN y pedía cometer más. Entonces, el primer crimen que cometió es que estando, le gustaba tomar trago, porque tenía ese trauma también de lo que había hecho y de lo que hacía. Y
Y tomando trago, un amigo de él le dijo, oiga, es que el señor Posada, el antiguo inspector de policía, primer inspector de policía, que el anterior a la señora Pastora, se parece mucho en la cara a su papá. Pero se lo dijo así charlando y el señor siguió tomando, el muchacho siguió tomando trago y después salió y lo buscó y con el machete le cortó la garganta e hizo la misma acto criminal. Esto ocurrió en San Carlos y las personas que nacieron allá y vivieron en esa época saben que eso fue cierto y que así ocurrió. Entonces de ahí para allá hizo una serie de actos criminales que son aterradores. Ya para ese momento, cuando asesinó al señor Posada, era miembro del ELN y a pistola. Entonces, primero lo mató y luego le cortó la garganta y cometió ese acto diabólico. Entonces, a grandes rasgos, ese era Jimmy Arias, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel. ¿Cómo sucedieron los hechos del cruel asesinato de Francis Loaiza en la vereda La Tupiada en diciembre de 1988? Bueno, mi coronel, cerca a la vereda de la Tupiada queda la vereda Santa Inés y también queda la vereda Puerto Rico. La Comisión de Trabajo Político Organizativo del ELN cogió esas veredas, el Palmichal, Puerto Rico, Vallejuelo y la Tupiada, como el área de acción permanente de ellos para hacer trabajo político organizativo en San Carlos, mientras hacían lo mismo en Granada, en La Unión, Cocorná, todos estaban haciendo lo mismo, unos grupos. Y había un bandido, ya tenía para la época 44, 45 años, que lo llamaban el Cumbambón. Ese ácido del EPL era un bandido de esos que llevaba ya 20 años largos de experiencia delictiva. Y era de Medellín, había sido atracador en Medellín y se había metido al EPL para que no lo mataran. Era un ladrón de esos que en Medellín toda la vida los han localizado y los matan y los tiran al río Medellín, o los tiraban en esa época al río Medellín. Entonces él se voló y entró al EPL y luego pasó al ELN en la actividad tripartidista de la región. Y había dos muchachas, dos niñas, ambas muy bonitas, campesinas, y han sido reinas veredales de esos concursos que hacen los campesinos por allá. La una llamaba Francis Loaiza y la otra llamaba La Mona García. Eran de dos veredas vecinas y eran muy amigas. Pues este bandido enamoró a La Mona García, que era de Santa Inés, y se la llevó para la guerrilla. Y esta muchacha, Franci, por temor de los papás de que se metiera a la guerrilla también, la enviaron a Medellín, a donde unos familiares quienes le consiguieron trabajo de empleada del servicio en una casa. Y esa muchacha, el trabajo terminó haciéndolo en la casa de un funcionario del DAS. Entonces, regresó a pasar su fin de año en San Carlos, Antioquia, y se puso a exteriorizar de que ella trabajaba con un señor del DAS. Y entonces vino el Cumbambón, Alfonso, como le decían en el ELN, en compañía de La Mona, y el 23 de diciembre de ese año, el 89, la sacaron de la casa, como dicen ellos, para investigarla, para preguntarle cosas, y la llevaron a la parte más oscura del potrero aledaño. Y cuando los dueños, el papá y la mamá y los hermanos que estaban en la casa, oyeron los disparos, corrieron a ver y ahí estaba el cadáver de la muchacha y el par de bandidos se habían ido, la Mona y el Cumbambón. Entonces, este hecho, que tampoco puede pasar oculto para la historia del país, demuestra cómo esa ideología de odio termina convirtiendo, como en la canción, que a uno los matan por godos y a otros los matan por liberales, y que los campesinos terminan odiando hasta el buen vecino. Y esto es un hecho real promovido por la teología de la liberación, por los sacerdotes, porque en ese grupo había sacerdotes del ELN ya metidos, y por personas que dicen que están cambiando el país por un hombre nuevo, y ese hombre nuevo lo que lo estaban convirtiendo en un sicario contra su propia especie y contra su propia raza humana. Así ocurrió el asesinato de Francis Loaiza, una muchacha que para la época tendría 18 o 19 años de edad, muy despierta, muy bonita y con toda la vida por delante. Mi coronel,
¿Cuáles son los pormenores del asesinato del campesino Arcesio Alzate en el área urbana de San Carlos durante la Semana Santa del año de 1989? Este caso ya lo hemos mencionado tangencialmente en alguno de los programas anteriores de esta memoria histórica, y es otro evento aterrador. Arcesio Alzate era un campesino de los que, producto de esas relaciones familiares que hay en el campo a veces, que se casan entre primos, los hijos nacen con problemas mentales. Este muchacho era un campesino muy noble, muy trabajador, era el hombre que le hacía los mandados en la vereda a todos los campesinos, pero tenía un problema, tenía dificultades mentales y no era coherente a veces en lo que decía. Sin embargo, era muy obediente, muy sumiso. Y Arcesio lo reclutaron dizque para integrar un grupo de esos, del grupo de estudio y trabajo, y pues desde luego en la parte de hacer cosas era muy efectivo, muy bueno, pero ya en la comprensión de la ideología revolucionaria, de las bases de formación marxista, pues no iba a dar la talla, y entonces a veces lo maltrataban por eso y lo llamaban el bobo, el imbécil, y a él le ofendía mucho que le dijeran el bobo, el imbécil, hasta que un día le pegaron un planazo, como dicen ellos, con machete, por algún error que cometió, siendo que era una persona muy obediente, pero de la rabia que les daba que no entendiera las cosas. Y entonces este muchacho sabía dónde escondían una caleta donde estaban todos los documentos, o la mayoría de los documentos, con los textos de formación política y parte de la historia de cómo se ha formado esta cuadrilla, de las instrucciones que les daba el cura Bernardo López. Es decir, tenía una buena información ahí, sobre todo desde la comprensión de cómo funcionaba esa cuadrilla, cómo estaban organizados, algunos datos de informes de investigaciones que le habían hecho algunos campesinos, etcétera. Entonces, ni corto ni perezoso, cogió esa costal de documentos que sabía dónde lo escondían y se lo echó al hombro y se voló de allá y se fue para la base militar más cercana y entregó ese tesoro informativo. Entonces, el papá llegó al rato a la base y dijo que se lo dejaran vivir ahí, y pues obviamente en una base militar está prohibido que vivan civiles. Entonces lo único que se logró fue que cerca de la base había una casa de una señora que tenía ahí un potrero, una finca, y entonces hablaron con la señora y le dijeron que si lo permitía vivir ahí. La señora dijo que sí, y el muchacho trabajaba, pero cuando llegó la Semana Santa le entró el afán de irse para el pueblo a visitar la familia. Entonces el comandante de la base mandó llamar al papá y le dijo: esto no se puede, porque ese muchacho donde se aparezca en el pueblo lo matan. Y el papá le dijo lo mismo y se quedó ahí, pero esa misma noche se voló de la casa y se fue para el pueblo y comenzó a andar como, pues, con los problemas mentales que tenía, como si no tuviera como dicen ellos mismos, una culebra detrás que lo quería picar. Y los del ELN pues tenían dentro de San Carlos una red de informantes muy cercana, además porque las veredas que mencionamos ahora tampoco eran tan lejos del caserío, 35, 40 minutos en Chiva o en Jeep, y ya había telefonía rural. Entonces alguien les avisó que por ahí estaba Arcesio, y vinieron 4, y uno de los cuatro bandidos que lo asesinaron cargaba un revólver Magnum de esos grandotes, eh, y con ese lo asesinaron ahí a plena luz del día, el Jueves Santo, como a las 2 de la tarde en San Carlos. Eh, Eso fue conmovedor, ese asesinato fue bastante impactante, porque era un muchacho que lo conocía todo el pueblo, y todo el mundo sabía que era hijo de los Alzate, de la vereda La Tupiada, y que eh, ya se han enterado, porque en pueblo pequeño el infierno es grande, que se había volado del ELN y que había entregado unos documentos a la base militar. O sea, eso lo sabía todo el mundo. Fue conmovedor. El entierro lo hicieron el sábado santo como a las 2 de la tarde. No cabía la gente en la iglesia y el cementerio de la tragedia, y los sujetos, los que lo asesinaron, estuvieron ahí.
al punto que 2 o 3 días después fueron capturados todos con el arma y se le hizo el examen del arma y todavía tenía los restos de pólvora y lo que se hacía en esa época, que era muy incipiente, pero para sorpresa de todos, el juez municipal lo soltó a los 3 bandidos, y eso que tenían pistolas y granadas. Bueno, entonces así ocurrió ese asesinato que también marcó como un hito y que es necesario recordarlo y ponerlo sobre el tapete para que no se le olvide a los colombianos quiénes han sido estos bandidos. Gracias, mi coronel. ¿Por qué fueron asesinados los jóvenes conocidos como el Gato Hincapié y el Piernón en el área urbana de San Carlos? Para esa época, el ELN trazó una directiva para sus cuadrillas en Antioquia, y era que enfocarse en los alumnos de 11, de 10º y 11, que para la época llamaban 5º y 6º de bachillerato, de los colegios oficiales, que en todo el departamento hay los colegios oficiales en los municipios. Y este par de personajes eran de esa época. El que lo llamaban el Piernón era una forma burlesca de decirle, era un muchacho muy flaco, y ya lo han reclutado y le estaban trabajando y estaba asistiendo a reuniones, pero tuvo sus encontrones con ellos porque al parecer consumía estupefacientes y porque hablaba mucho. Entonces le advirtieron que lo iban a matar y él no creyó, y a ese lo secuestró Jimmy Arias, lo llevó a una parte más o menos sola del poblado y ahí lo asesinó e hizo el rito que ya sabemos todos. Y al Gato Hincapié era una persona más conocida todavía en el pueblo, porque el papá, el señor Hincapié, era uno de esos campesinos, de esos habitantes muy conocidos que se caracterizan en nuestros pueblos, que son como más resaltantes que los demás, porque tienen alguna propiedad, porque son más dicharacheros, porque están en el café y juegan billar, porque son muy trabajadores, porque le han hecho trabajos a todo el mundo, en especial este que era carpintero, el señor Hincapié. Y el Gato, el hijo, manejaba un vehículo, y con ese vehículo, que era de la propiedad de la familia Hincapié, les había hecho muchísimos viajes al ELN. Y el día que les dijo que no les hacía el viaje de llevarles remesa y algunas cosas, pues simplemente el señor Jimmy Arias entró en cólera porque no les cumplía y lo bajó de la camioneta ahí cerca de la vereda Vallejuelo y él lo asesinó, sin más ni más, porque era un traidor a la revolución, era un enemigo de clase y había que eliminarlo. Entonces, esa situación pues fue creciendo, el temor, el susto de los campesinos de que a cualquier momento a cualquiera lo asesinaban, y así iban doblegando la voluntad del campesinado para que se vinculara con ellos, porque muchos de los campesinos o muchos de los guerrilleros eran campesinos de ahí de la región, de la cuadrilla Calvalio Buitrago. Entonces, esto pues pasa como al olvido, como que se vuelve común, y dentro de la dinámica de la información como que no se resalta, pero si se mira en detalle, si se examina con pinzas, es algo aterrador que han cometido estos bandidos y que lo olvidan, y con su cuento de la teología de la liberación, y que eso son cosas colaterales del conflicto, y que lo grave es que el Estado haya hecho, las fuerzas militares hayan hecho, pero no se entra a la dimensión y a la profundidad de lo que esto significa para esas poblaciones que crecen con unos traumas terribles, porque los niños de esa época ya hoy son personas de 30 años que tienen traumas que lo aprendieron, los vivieron y que seguramente lo repiten dentro de su comportamiento social. Mi coronel González, adelante. Mi coronel, ¿por qué el ELN atentó 2 veces contra el alcalde Nevardo Morales de San Carlos, asesinándolo en la segunda ocasión? Bueno, dentro de esa cuadrilla había una familia que la hemos mencionado tal vez en algún otro programa, que era la familia Ciro, y esa familia Ciro provenía del suroeste antioqueño y eran miembros del EPL, era una familia que ha sido organizada con el EPL, y cuando se produjo esa fusión de ELN y EPL en la Unión Camilista, pasaron a ser miembros activos del ELN, bastante activos, los Ciro Londoño. Y
El hermano mayor de ellos era uno de los sicarios del ELN, lo llamaban el novillo, le decían el novillo era un tipo fornido y un tipo, parecía un novillo bravo, y era más bien como cerrado en la cabeza, pero violento para actuar, por eso le decían el novillo. Y a ese le dieron la misión de asesinar al alcalde en ejercicio, que era Nevardo Morales. Nevardo Morales era un líder de esos comunitarios que nacen para ser alcaldes de los poblados. En nuestros pueblos pequeños hay personas así, que tienen como una condición especial para trabajar con todas las comunidades, con los campesinos, los conocen, los quieren. Y a Nevardo lo apreciaban muchísimo y él andaba sin ninguna escolta, sin ninguna seguridad y estaba en todas partes. Pero su gran pecado fue cuando lo llamaron los helenos a preguntarle que les entregara un balance de la cuestión financiera, y él fue y les presentó todo lo que tenían, inclusive lo secuestraron para una reunión en la cual fueron el cura Pérez y Gavino, ahí cerca de la autopista Medellín-Bogotá, para inaugurar, entre comillas, una campaña revolucionaria que consistía en salir a colocar trampas explosivas en las carreteras y a quemar buses y a quemar tractomulas y a causar terror. Eso lo llamaba el ELN, las campañas nacionales, parte de la coordinadora guerrillera. Y él estuvo secuestrado allá y lo tuvieron 2 días en unas reuniones políticas, y habló el cura Pérez y habló el Gavino y todos los bandidos, dando la línea de comportamiento del ELN y explicándole a los alcaldes del oriente antioqueño cómo era que los iban a controlar. Entonces Nevardo, pues sí estaba preocupado como toda persona por eso, pero siguió trabajando por su municipio. Y como no les dio las cuotas como le exigían, entonces le hicieron el primer atentado y se lo hizo el novillo y le disparó 7 veces y no le pegó ningún tiro. Entonces la policía le dio de escolta a un agente, pero Nevardo siguió comprometido en su actividad de alcalde, y la misma comunidad le exigía a los bandidos que no lo fueran a matar porque era una persona que lo apreciaban muchísimo. Entonces, cuando terminó su gobierno, su alcaldía, se le entregó a un señor que era inválido, Sigifredo Henao, y a Sigifredo lo asesinaron posteriormente, y a Nevardo Morales, pasados como 2 o 3 años, lo buscaron y también lo asesinaron los del ELN. Entonces, son historias que toca recordarlas para que no se nos olvide quiénes han sido estos bandidos y lo que han hecho. Gracias. Gracias, mi coronel. ¿Cómo ocurrieron los asesinatos de agentes de la policía de San Carlos? Primero en el Coliseo de los Deportes y luego en el propio cuartel de policía. Bueno, son unos asesinatos que ocurren de una manera sistemática. El primero que no se puede dejar de mencionar es el de la señora Rubiela Areiza de la Calle, una campesina de la vereda Vallejuelo. Y esa señora era viuda y vivía con su familia allá. Ya llegaban los helenos a pedirle la cuota y a pedirle la participación de los hijos en la revolución, y la señora se les paraba en la raya y no, eso no se puede. Inclusive otro vecino de ella, uno que llamaban el loco, allá llegaron también a la casa a decirle que se iban a llevar el hijo, y el tipo con un machete los corrió a 2 bandidos, y a uno de esos le pegó con un garrote en la cabeza y quedó afectado de por vida. Uno que era natural de la vereda Cristales de San Rafael. El garrotazo que le pegó en la cabeza a este señor, el bandido quedó herido. Entonces le echaron la culpa a doña Rubiela Areiza de la Calle, que ella había sido la que había lebrestado al señor, porque el señor se tuvo que ir de la región, lógico, para que hiciera eso. Y entonces había en el ELN, ahí en ese grupo, uno que se llamaba Manuel Gaviria, y le decían Omar. Ese había sido sacerdote y se había incorporado primero al ELN, al EPL, y luego terminó el ELN, donde se sentía en su línea. Y ese personalmente fue el que vino y asesinó a la señora Rubiela cuando salía de la casa con una cantina a ir a ordeñar una vaca. Este tipo vino y le pegó varios tiros y ahí la dejó tirada a doña Rubiela en la carretera,
porque la señora tenía que cruzar la carretera para ir al potrero donde estaban las vacas, una carretera de esas rurales. Y ahora, en cuanto a los agentes de policía, ahí estuvieron el Novillo, o el tal Ciro Londoño, alias el Novillo, y estuvo Jimmy Arias y otro, y era que había unos juegos deportivos y los agentes de policía eran muy confiados, estaban recién dotados con el fusil Galil y todas las tardes había en ese coliseo partidos de microfútbol, de fútbol, y los agentes iban con su fusil y se metían ahí entre la gente y estaban tranquilos, miraban los partidos de fútbol y a veces también tenían equipos de fútbol que jugaban con los campesinos, pero no tenían ninguna seguridad. Entonces también vinieron esos, el Novillo, Jimmy Arias y otros, y como dicen ellos, los pistolearon esos sicarios y le robaron los 3 fusiles. Eso fue histórico en Antioquia, en todos los medios de comunicación salió, inclusive en una de las memorias que escribió, una de las memorias históricas sobre San Carlos que se escribió, resaltan mucho ese caso y colocan el recorte del periódico El Colombiano, como fueron pistoleados esos 3 agentes. Y más tarde, otro, unos meses después, uno que le decían el socio, que era un sujeto de por allá de Cúcuta, eh, también, le decían el socio porque él le decía socio a todos los campesinos. Ya era un tipo de más o menos 50 años para la época. Había sido de los fundadores del ELN. Para esa época el ELN llevaba 24 o 25 años de existencia y él estaba ahí. Entonces, optaron dentro de las políticas que enviaban desde Casa Verde, la coordinadora, del plan Pistola, o sea, el sicariato comunista contra los agentes de policía. Y en los cuarteles de policía siempre tenían ese error o esa licitación de que amanecía un solo agente despierto, que lo llamaban el comandante guardia, los demás durmiendo, y ya les conocían la debilidad y sabían el horario. Y además ahí mismo dentro del cuartel quedaba la cárcel municipal, porque eran unas cárceles muy pequeñas y generalmente era por delitos menores que estaban detenidos algunos campesinos allá. Entonces entraron se le aparecieron de sorpresa a la gente de policía, lo asesinaron, le robaron su fusil y abrieron la puerta de la cárcel y sacaron a 2 campesinos que estaban allá. ¿Y cómo sería el susto de los campesinos que después de que pasó eso volvieron y se presentaron allá a la cárcel para que los metieran? Pero eso ocurrió y fue parte del famoso plan Pistola que lo cometieron en esa época. Mi coronel, ¿quién era alias Faber y por qué lo asesinaron los bandoleros del ELN en la cárcel de San Carlos? Bueno, coronel, esa es otra de las historias de lo que es la violencia en Colombia y de todas esas connotaciones que hay. Ese Faber se llamaba Oseas Salazar, que había sido incorporado inicialmente dentro del primer vuelo que hicieron los del ELN por la región, trabajando la teoría del hombre nuevo y la liberación y las comunidades eclesiales de base y los grupos de estudio y trabajo, etcétera. Lo reclutaron a él y al hermano le decían Chanchurrias, y este era Faber, Oseas. Y este Faber se fue a vivir con una campesina de la vereda El Alto Samaná, que se llamaba Marta, o le decían Marta, el nombre era Elena. Y esa muchacha tuvieron una hija. Y fue un problema complicadísimo porque como les prohibían tener hijos, casi la matan, casi la llevan a Consejo Revolucionario por eso, pero sin embargo, como era una guerrillera muy trabajadora, se la perdonaron y le enviaron a Medellín a que tuviera el hijo en la casa de Lucha y Lucho, que eran los 2 miembros del ELN urbano. Entonces, este Faber hasta el momento había sido, como todos los guerrilleros, muy trabajador, muy comprometido y muy obediente, pero comenzó a pelar el cobre porque le gustaba quedarse con lo ajeno, hasta que la muchacha, por problemas de salud, la columna, tuvieron que sacarla de la guerrilla, la enviaron allá para la vereda que se convirtiera en agente de ellos. El nombre correcto, la muchacha era Piedad del Socorro Velázquez Foronda. Ese era el nombre correcto de esa muchacha. Y Martelena era el alias. Entonces se fue a vivir allá a la vereda y este tipo pidió el retiro y le dijeron que se debía quedar en el ELN trabajando en la parte suburbana y
De vez en cuando le iban dando sitios donde encontrarse con el cabecilla para llevarle la información. Pero este, como ya tenía formación de bandido, eh, se dedicó a asaltar los vehículos de la parva, como le dicen allí en Antioquia, esos vehículos que en esa época iban a los municipios y llevaban chitos, papas y galletas y todos esos elementos y surtían las tiendas y pues en el recorrido iban recogiendo dinero y al final salían de la época con 3, 4 millones, que era bastante dinero para regresar a Medellín o, o al santuario, que era de donde salían la distribución de esos materiales, de esos productos. Entonces, Faber ya había cometido varios atracos, lo hacía a nombre del ELN, entonces le anunciaron que lo iban a matar. Y en una entrevista que se le hizo a Piedad del Socorro, se localizó, se supo por ahí inteligencia que era lo que pasaba, se estableció que Faber eh, había participado en el asesinato, en los 2 asesinatos de policías. Entonces, como había ya unos indicios, unas pruebas, el juzgado le dictó orden de captura y como los policías lo conocían, porque sabían quién había sido Faber, que había sido exguerrillero, supuestamente ex, pues en una salida que hizo el pueblo le echaron mano y lo metieron a la cárcel. Pero decían las malas lenguas, unos que un policía se prestó para que entrara con una pistola a la cárcel y otros que no lo requisaron bien y que estuvo y que tenía pistola dentro de la cárcel. Lo cierto es que el tipo comenzó a hablar ahí en la cárcel y a contar cosas del ELN y alguien le contó a los helenos que los estaba aventando y se metieron al cuartel de sorpresa por la mañana, asesinaron al policía que estaba de guardia y entraron a la cárcel y a la celda y asesinaron a Faber. Entonces se muestra todo el historial de una persona que participó en delitos, que participó en crímenes, cómo ellos mismos lo eliminaron y cometieron esos delitos. En ese tiempo, 88, 89, 90, San Carlos se convirtió como en un juego del gato y el ratón. El ejército llegaba, patrullaba, les capturaba, les decomisaba material y salía el ejército y a los 2, 3 días aparecían los bandidos, hacían alguna embarrada y otra vez vuelve y juega y eran capturas, decomisos. Fue una época bastante intensa de trabajo para las fuerzas militares en esa región. Y así cayó Faber, así vivió y es otra de las historias de su accionar delictivo de esta cuadrilla. Gracias, mi coronel. ¿Cuáles fueron los homicidios más mentados que cometió alias Palizada en el suroriente antioqueño durante el lapso de 1988 y 1992? Bueno, ya lo vimos hace unos meses que Palizada fue el creador del CIR, Comando Independiente Revolucionario, que Palizada ha sido formado en las FARC y luego se pasó al ELN, que el cura Bernardo López fue el que lo orientó para que formara ese grupo, que luego se unió dentro del proceso de la trilateral con el EPL y el PRT cuando se formó la Unión Camilista de Liberación Nacional y que su área de accionar siempre fue la autopista y el sur de la autopista a la altura de San Luis en, en la vía de Medellín-Bogotá. Este bandido se caracterizó porque le gustaba reclutar niños y niñas. Todo su grupo siempre era de personas de 12, 14 años de edad y a todos les enseñaba cómo asesinar. Y fueron múltiples los casos que asesinó campesinos, pero el más notorio es el que se relata en el libro El ELN por dentro, de cuando entró a la casa, almorzó tranquilamente con el campesino y con la señora, les habló de la necesidad de la revolución, y iba con 2 guerrilleros de 12 y 14 años ahí acompañándolo, los hermanos Cardona, y una era una mujer, y pues una era una niña y la otra era un hombre, y con esos 2 almorzaron ahí tranquilamente, y luego sacó el revólver y se puso a soplarlo como en las películas del oeste y le dijo, le preguntó al campesino delante de los niños, de los hijos y de la esposa, le dijo que si
sabía dónde se colocaban las balas de los traidores. Y entonces, como no le contestaron, dijo, esas se colocan en el cuello, en el cráneo, dése la vuelta, y lo asesinó ahí delante de todos. Entonces, de ese estilo cometió varios crímenes hasta que al fin pues, terminó su vida como iba a terminar por allá de sicario en Medellín, en el Barrio Triste que llaman, o que llamaban en esa época, que era donde estaban los deshuesaderos de vehículos que se robaban. Esa es otra historia que hay que recordarla porque si no queda en el olvido y no, o ni siquiera se conoce nunca de que así ocurrió. Ese era un bandido que ha sido hijo de bandidos liberales, que pasó por las FARC, por el ELN, que lo ideologizó el cura Bernardo López y que cometió todos esos crímenes en la autopista, que fueron varios. Ese que relato es apenas uno de los tantos que cometió. Mi coronel, ¿cómo ocurrió el asesinato a sangre fría del mayor Luis Yepes, oficial del Ejército Nacional? Bueno, mi coronel, entonces aquí vamos al caso de Yepes, pero le sumamos otros 3 casos de asesinatos de este bandido del Palizada. Uno de esos fue un equipo de ciclismo de la policía que venía de una competencia en Medellín, venía de regreso a Bogotá y estaban en la autopista haciendo un retén LLN y cuando los identificaron, Palizada los bajó del vehículo y los asesinó a sangre fría, a un oficial y un agente, sin pensarlo 2 veces. Alberto Basser ha sido otro alcalde de San Carlos y también fue asesinado por Palizada. Y lo mismo en la inspección de Río Verde de los Venados, allá asesinaron a unos policías, a un policía y le robaron la carabina y ahí estuvo metido Palizada y estuvo metido el Novillo y otro que le decían Andrés, que se llamaba José Jaime González Monsalve. Y el asesinato del mayor Yepes sí fue aterrador porque eh, estaban en la autopista Medellín-Bogotá haciendo los retenes sorpresivos que hacían y el mayor Yepes cometió un error que no se le... Una estupidez lo que cometió. Venía en un vehículo particular y vio unos sujetos uniformados eh, en desorden ahí en la carretera montando un retén y se bajó dizque, a llamarle la atención porque estaban tan mal presentados y porque no tenían el retén en orden y le preguntaron, ¿usted quién es? Y uno, yo soy el capitán Yepes eh, de la 4ª Brigada. Ah, venga para acá mi capitán y lo cogieron, lo fusilaron de una vez ahí. Pero nosotros no somos del ejército, o somos del ejército, pero del Ejército de Liberación Nacional, y lo asesinaron miserablemente ahí en la autopista Medellín-Bogotá. Pues fue ascendido póstumamente al grado de mayor, pero pues fue algo atroz, porque el señor estaba desarmado, el señor no les presentó combate y lo asesinaron a sangre fría. Y ese asesinato lo cometieron los mismos de siempre, ¿no? Jimmy, el Novillo, eh, Andrés, que eran los bandidos especializados en aplicar la justicia revolucionaria. Y ese es un caso que también toca al Ejército Nacional revivirlo cada vez que haya negociaciones y cada vez que se hable de este tema, porque así ocurrió y así de atroz como lo estoy relatando sucedieron los hechos. Gracias, mi coronel. ¿Cuál era el contraste entre el dogma de la teología de la liberación de humanizar la guerra y los asesinatos selectivos cometidos por los terroristas de la cuadrilla Carlos Alirio Buitrago del Ejército de Liberación Nacional a nombre de la Revolución Marxista Cristiana entre 1988 y 1992? Pues mi coronel, en ese tiempo, en las campañas, como llamaba el cura Pérez, con las pintas, o sea, con los grafitis, en toda la geografía nacional donde había ELN, colocaban un letrero que también lo colocaban como cabezote de sus comunicados impresos. Y era mientras llega la paz, humanicemos la guerra. Y todo el contenido muy parecido en redacción, entre otras cosas, a la primera parte del informe de la verdad del cura de Rú, hablaba de lo mismo, que Colombia necesita una paz, que ha habido una acción del Estado contra el campesinado y que lo que necesitamos es que la población civil tenga participación y como no se puede por las buenas, entonces estamos haciendo la guerra hasta que el Estado se siente a hablar la paz, pero lo que queremos es humanizar la guerra para que no ocurran estos hechos de violencia estatal contra el campesinal, bla, 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 bla.
Entonces era muy común encontrar esa frase, humanizar la guerra. Y ellos decían que la guerra había que bajarle los perfiles del sicariato y los perfiles del sicariato oficial, obviamente, porque lo de ellos eran actos revolucionarios de justicia para construir un hombre nuevo. Y que Colombia lo que necesitaba era un hombre nuevo y vamos en la unidad del pueblo, porque esto es un poder popular y los helenos vamos luchando de la mano con el pueblo, ya que somos la misma masa. Y más o menos ese mensaje lo vendían y con eso ocultaban el contraste que era esta ola de terror, porque es que lo que hemos mencionado aquí son apenas uno de los casos en San Carlos, pero faltan los de Granada, faltan los de el Carmen de Viboral, de La Unión, de San Francisco, de Argelia, de Nariño, de Sonsón, de San Luis, de Cocorná. O sea, todo el oriente antioqueño sufrió para esa época el mismo esquema de violencia comunista dirigida con el argumento de humanizar la guerra. Entonces es algo que es necesario desentrañar de los archivos y ponerlos sobre la mesa para que el país se dé cuenta la realidad de esta agresión y esa doble moral y esa mentira con la que han manejado sus discursos y sus narrativas los grupos terroristas y quienes les hacen el juego. Mi coronel, ¿cuál era la conexión entre la doctrina llamada la teología de la liberación, promulgada por la Iglesia con el supuesto fin de humanizar la guerra, y los asesinatos selectivos cometidos por los terroristas de la cuadrilla Carlos Alirio Buitrago del ELN, a nombre de la Revolución Marxista Cristiana, pandilla adoctrinada y organizada por el sacerdote Bernardo López Arroyave en ese tiempo? Pues mi coronel, es que la teología de la liberación es como un concepto religioso que nació por allá en los años 50 en el Brasil, en la que insiste que Jesús no es verbo, sino es verbo y no sustantivo, que el pueblo ya no solamente tiene que liberarse de las cadenas del demonio, que es en la parte ya de su vida posterior, sino que tiene que liberarse de las cadenas de un demonio que es el capitalismo y que desafortunadamente hay que utilizar ese tipo de acciones populares para construir un solo conjunto de gobierno y por eso el ELN está presente dentro de la masa. A diferencia de las FARC que dicen que la guerrilla estimula la masa, el ELN dice somos parte de, y por eso ustedes los escuchan cada vez que hay negociaciones, que los del ELN insisten en que la población tiene que asistir y es la población que los representa a ellos. Entonces, este tipo de crímenes los justifican internamente como un acto de limpieza, como un acto de transformación, como es un acto de eliminar lo que no sirve, porque el hombre nuevo necesita un espacio y un escenario social en el cual desarrollar una nueva teoría de igualdad y de organización sociopolítica mediante la cual pueda desarrollar todo este proyecto de la liberación total del hombre. Entonces son unos conceptos bastante enredados para los campesinos que más fácilmente acuden a la violencia para eliminar per se al ser humano, pero que teóricamente en los documentos rectores, que todos eran producto de la imaginación del cura Pérez, se distribuían desde esa época y se siguen distribuyendo ahora porque ya son muchos más los alumnos que dejó y por eso es normal escuchar al señor Pablo Beltrán cuando lo entrevistan con esa voz de cura de pueblo que le dicen, pero es que ustedes están asesinando y secuestrando y haciendo esto. Y dice, no, lo que pasa es que la guerra tiene sus dificultades y no cambia el tono de la voz, habla así como todo pausado. Y lo que tenemos es que si el Estado le cobra a los capitalistas un impuesto para la guerra que nos hacen nosotros, entonces nosotros debemos cobrar también un impuesto. Y como nos dan otra opción, tenemos que aplicar esa justicia revolucionaria. Pero eso toca dialogarlo en la mesa de conversaciones y con ese cinismo de sale reconociendo los crímenes y todo, sin decir que los comete. Entonces ese es más o menos ese enlace que hay entre esa teología, entre esa teoría y esos crímenes, coronel. Gracias, mi coronel. Eh, ¿Sí fue la señal?
coronel González, parece que se le fue la señal a mi coronel Alarcón. Correcto. Mi coronel, ¿cuál, ¿cómo se articularon los dañinos paros agrarios con los crímenes de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar por medio de este plan Pistola, impulsado en esa región por los revolucionarios comunistas entre los años 88 al 92? Bueno, mi coronel, ahí hubo una actividad muy constante que fueron los secuestros propagandísticos. Ya vimos el secuestro de los alcaldes para llevarlo allá que el cura Pérez les echara un discurso y los tuvieron ahí 3 días en el campamento del ELN, 2 o 3 días. Y también vimos el tema de la violencia que desataron por medio de los asesinatos selectivos, que fueron muchos más, no solo en San Carlos, sino en toda la región. Pero para la época había y todo esto era ordenado desde Casaverde por la coordinadora, no se hacía de manera independiente ni porque una cuadrilla le ocurría, sino que era todo el país. Entonces, por eso ocurrió el asesinato del comandante del batallón Luciano de Luyer, el coronel Correa y el capitán Morales, allá en Santander. Pero en otras partes del país hacían los paros y recordemos que era la destrucción permanente de torres de energía, que la costa atlántica se quedaba muchas veces sin electricidad y en otras partes del país, pero eso era articulado, era planeado y dirigido y no era una cosa que ocurría independientemente en una región. Entonces idearon los paros agrarios, que era sacar los campesinos por distintos motivos, zona cafetera, zona cacaotera, zona de producción de flores, donde hubiera unas producciones masivas, promovían los paros, en algunos les funcionaba, en otros no, pero en estas regiones de alta conflictividad, y en el caso de San Carlos, que es un municipio bastante poblado, bastante numerosas las familias, para esa época todavía se encontraban casas y casos de 12, 14 hijos, eso era muy común antes entre el campesinado. Ahora ya se ha reducido, pero en esa época sí era así. Entonces, era muy fácil organizar la gente y sacarla a protestar, porque si una sola familia salían 10 personas, pues eso ya hacía bulto. Si salían 5 familias, pues ya eran 50. Y además con el temor de que los mataran, salían a hacer protestas, a trancar el tráfico, a reclamar derechos. Y en el caso de San Carlos y el Oriente Antioqueño, encontraban siempre un argumento que fue la instalación de las hidroeléctricas. Entonces reclamaban que las hidroeléctricas les había afectado los cursos de agua. En algunos casos era cierto, en algunos casos era exagerado, pero argumentaban eso y que las compensaciones que les habían dado inicialmente a los campesinos no justificaban el daño ecológico causado y la suspensión de los cursos de agua. Además que pues esas familias tan numerosas, lo que usualmente hacían o se hace en el campo colombiano todavía, es que el dueño de la finca, antes de morir, comienza a repartir entre los hijos y ponen cercas o se ponen de acuerdo por dónde va el límite de cada quien. Y eso no es escriturado ni nada, y así se van fundando. Y pues en esa época, con mayor razón, era así. Entonces, si a una finca o por la construcción de la represa se había afectado algún curso de agua, pues solía ocurrir que alguna parte de las fincas no quedaba con agua y entonces entre los campesinos, siendo hermanos, tenían a veces muchos conflictos familiares que como no había eh, forma de hacer repartición legal porque no existían documentos, entonces la guerrilla era la que determinaba cómo resolvían eso y eso le servía también como un argumento para los paros agrarios que por culpa del Estado, de las hidroeléctricas, ocurría eso y también por culpa supuestamente de las personas que ellos han tenido que asesinar porque eran los que no han permitido que las cosas se solucionaran. O sea, a todo le encontraban una justificación. Coronel, ¿tiene alguna relación el asentamiento del llamado Poder Popular del ELN con los homicidios anteriormente descritos? Claro, mi coronel, total, porque los helenos parten de ese criterio de que ellos no son un estímulo, no son una guerrilla, ellos son el pueblo en armas. Ese es el concepto que le venden a la gente.
Entonces un guerrillero del ELN está convencido que él no pertenece al ELN como tal. Es que el ELN es todo un conjunto humano que se llama la Liberación Nacional y en ese momento están armados porque les corresponde luchar contra el capitalismo, contra los dueños del poder y quitarlos para que sea toda esa unidad popular la que llegue a gobernar. Entonces, eliminar, quitar del camino a quien no esté con ellos es parte de ese proceso histórico que le corresponde a una clase, que es la clase menos favorecida, que es el campesino, es el obrero, es el nivel más bajo, y ese no podrá haber una paz mientras esa clase no esté en el poder, es más o menos el mensaje. Entonces es un trabajo psicológico, político, ideológico, permanente, sincronizado, mecánico, hasta lograr ir metiéndole en la cabeza a cada persona que ese es su destino y que tiene una orientación cristiana de base y que así fue lo que quiso Jesucristo, pero que el capitalismo y la iglesia eh, llena de parafernalia y de niveles y esquemas piramidales es la que ha evitado que el pueblo, la iglesia y la revolución marxista sean una sola cosa. Ese es más o menos el concepto, así de complejo, pero así de torvo y así de siniestro es ese plan y eso es lo que ellos manejan y es su dogma y con eso cometen todas estas tropelías. Muchas gracias, mi coronel. Vamos ahora, mi coronel, con los comentarios analíticos de mi coronel Iván González, que deben estar llenos de información y excelentes análisis. Adelante, por favor, mi coronel González. Gracias, mi coronel. ¿Qué lecciones sacamos de este panorama tan tenebroso? Que un pueblo trabajador, dedicado a su familia, de muy buenas costumbres, como es el campesino colombiano, y con cierta relevancia el campesino antioqueño y de esta región, porque es una tierra rica, fértil, llena de aguas y magnífico clima para el cultivo y la producción, tanto del pan coger como de la producción agropecuaria, pues económica, fundamental. De cultura religiosa muy profunda y muy creyente en la convivencia humana, en el trabajo social, en el trabajo comunitario, en las mingas que llaman, en la colaboración entre todos, con posibilidades de una economía sostenible, no de gran riqueza, pero sí al menos sostenible como un paso creciente hacia el progreso y al desarrollo más avanzado. De por sí esa región es privilegiada en muchas caídas de agua, muchas aguas que tienen mucho desnivel y por eso es que hay tantas hidroeléctricas en ese sector. Pero fueron cambiados de mentalidad por un perverso adoctrinamiento comunista que infortunadamente fue infiltrado a través de la misma iglesia y sacerdotes y prelados aprovechando esa influencia, esa posibilidad, esa credibilidad, esta receptividad que tiene el pueblo colombiano y especialmente este pueblo sencillo y no de altos niveles pues académicos, de educación y cátedra superior, pero sí muy consciente de los valores de la iglesia que promulga sobre la convivencia humana, pues fueron aprovechados por el comunismo para enfrentar a las clases sociales, que en lugar de haber sido precisamente un constructor y consolidador de esa organización social que es indispensable para el desarrollo, como usted lo acaba de mencionar, en una estructura pues que fuera piramidal, organizativa, de líderes y de línea de influencia, no de mando tanto, sino de relación entre los distintos estratos sociales, pues fue totalmente degradado esa estructura y no se dedicó a eso, sino al crimen, a la violencia, al miedo, al terror, al dominio y control, a la explotación, al robo, al saqueo y todas las depravaciones humanas. Entonces podemos ver que personas que no tienen buenos sentimientos
y así inclusive tengan buena educación, como el cura Pérez, el cura Camilo Torres, el Bernardo Hoyos, etcétera, etcétera, sigue la lista, pues en lugar de aplicar esos principios aprendidos en las altas cátedras de los seminarios y de los colegios de la iglesia, se dedicaron fue al crimen. Entonces el comunismo es capaz de destruir incluso a los buenos pensamientos eclesiásticos y, por supuesto, conducir a los pueblos a la miseria y a la brutalidad. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel González. Mi coronel, ya en la parte del Facebook y en el Zoom, el chat ha tenido las dos intervenciones. Uno de tertulias y utopías, que dice lo siguiente: buenos días para todos. ¿Cómo se podría explicar que la región más visionaria, más emprendedora y que siempre ha estado a la vanguardia del desarrollo del país en todos los órdenes, empresariales, culturales, políticos, deportivos, etcétera, sea precisamente donde las guerrillas han tenido un gran accionar? Y la otra intervención, el otro aporte, mientras que mi coronel alista su respuesta, dice lo siguiente: el sicariato es una práctica que tiene relación directa con el narcotráfico y el narcoterrorismo. Se evidencia en la gran cantidad de víctimas ejecutadas en contra de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, siendo delitos estos de lesa humanidad, buscando sembrar el pánico, temor, buscando la lealtad y el silencio en sus integrantes y en las comunidades. Los integrantes de estos grupos y sus familias, contra cuadros y soldados de la fuerza pública, todo tipo de autoridades que quieran ejecutar el orden en sus regiones, etcétera. En este sicariato comunista, que solo puede compararse como práctica con la época de la Nueva Granada, denominada el régimen del terror, tristemente desarrollada por el español Pablo Murillo, donde se apresaron y asesinaron miles y miles de patriotas para que fueran leales al reino español. Muchas gracias, mi coronel Villamarín. Bueno, mi coronel, muy amable. Me parece que parte de la respuesta a la pregunta de por qué ocurre esto en Antioquia, que es una zona tan trabajadora, la dio mi coronel González. Y miremos que es que hay varios niveles, ¿no? Una cosa es la dirigencia política o la dirigencia empresarial del Valle de Aburrá, de Medellín, y otra cosa son las dinámicas sociales que se han desarrollado en las regiones donde históricamente ha habido conflictividad, porque Antioquia, como casi todo el territorio colombiano, fue desarrollado o se desarrolló fue en base en una con base en una colonización creciente, sistemática, no programada, sino de cada persona que se fue buscando riqueza, que la tiene el departamento, o por el oro, o por la minería mejor, o por la agricultura, o luego con el boom de las hidroeléctricas, y atado a eso el crecimiento demográfico de cada región antioqueña es grande, en especial por las zonas cafeteras o las zonas agrícolas que son muy importantes en este departamento. Y como las extensiones eran tan grandes, la finca que se fundaba, el abuelo era tan grande, entonces él la repartía entre sus 14, 12 hijos y esos seguían con la misma tradición y volvían y repartían. Entonces llegó el momento en que la tierra se fue quedando angosta y de esos primeros latifundios que tuvo el abuelo o el bisabuelo ya quedan, son pequeñas parcelas de minifundios con una complejidad social diferente. Ya la producción no es la misma agrícola que la que tenía antes el abuelo, el consumo es más demandante, pero por otra parte el acercamiento con las nuevas tecnologías de la información,
educación, le da otra visión a los muchachos. Medellín se convierte en un polo de atracción, un imán que atrae a la juventud a buscar empleo urbano, así sea en actividades menores, o no menores, sino eh, artesanales u oficios varios, como la carpintería, la ebanistería, zapatería, la albañilería, la sastrería, etcétera, o lo que es más, ya trabajando de operarios en las fábricas o en cuestiones de seguridad o en el mantenimiento urbano. Entonces va generando una serie de dinámicas para las cuales el país no estaba preparado, el departamento tampoco, y hay conflictividad allí con una circunstancia agravante en todo esto, que aparece el comunismo metiéndole la idea a la gente de que la revolución hay que hacerla por las armas y cambiar el sistema de gobierno por las armas sin que la dirigencia política ni nacional, ni regional, ni local en ninguna parte del país haya estado a la altura de ese reto. Entonces es todo un complejo de sociología política que no se puede definir así de buenas a primeras y en el cual las fuerzas militares y la policía les ha tocado enfrentar un montón de componentes de ese esquema sin haber encontrado una respuesta adecuada porque no es su función ni es su capacidad real de acción. Si eso lo entendiéramos en Colombia y lo manejáramos de otra manera, se podría buscar caminos a la solución. Por eso insistimos tanto en esta fundación. Quien quiera participar en política, pues realmente que lo haga para transformar, no para seguir siendo parte del problema. Entonces prepárese mejor cada día y aporte lo mejor de sí y de su formación para que las propuestas de solución que sean se unan o se yuxtapongan con estos temas. Pero bueno, para llegar ya al final del ejercicio, entonces les agradecemos a todos la asistencia, los invitamos a consumir un buen café Don Manolo, www.cafedonmanolo.com, la empresa que nos financia este espacio y nos permite interactuar con ustedes. Los invitamos a las 6 de la tarde que tenemos un taller muy interesante de ver cuál es la propuesta del señor Petro del Ministerio de la Paz, cuáles serían sus alcances, qué es lo que realmente se busca, porque tenemos que poner a las personas a reflexionar en esos temas y los invitamos a que inviten a sus amigos y contactos, que dejemos a un lado la bulia y la pereza y que esto no va a pasar nada, porque ese anuncio del Ministerio de la Paz tiene mucha profundidad y mucho diente para hincarle. Pero claro, tenemos que analizarlo sobre cosas puntuales y no dedicarnos a hablar de que Petro es esto y lo otro, porque no avanzamos nada. Entonces, para el cierre, escuchamos nuestro mensaje institucional de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Coronel, creo que... Gracias, mi coronel. La verdadera memoria histórica del conflicto armado en Colombia. Con el propósito de preservar la memoria histórica, resaltar el heroísmo de nuestros soldados, marinos, pilotos y policías y poner en primer plano a las víctimas del narcoterrorismo practicado por las guerrillas izquierdistas, la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación invita a escuchar todos los días de lunes a sábado de 7:30 a 9 de la mañana por nuestros canales de Zoom y Facebook distintos episodios de la verdadera memoria histórica de la agresión sistemática de los grupos armados ilegales contra los colombianos y la tragedia de las víctimas. No olvide su cita con la historia. Testimonios de viva voz de quienes estuvieron en los campos de batalla contra los narcoterroristas, así como de los militares y civiles víctimas de las atrocidades cometidas por el M-19, el EPL, las FARC, el ELN, el PRT, la Corriente de Renovación Socialista y el Quintín Lame. Perdón, creo que mi coronel González iba a decir algo, es que No, es que mi coronel me está diciendo que me estaba pidiendo la palabra porque Vicencio nos ha dejado un mensaje que dice lo siguiente: pasan los años y estos planes pistola siguen vigentes en la actualidad. No se ha hecho absolutamente nada por acabar con ese flagelo. Eso era todo, mi coronel, y me perdona, pero tengo que retirar. bueno, mi coronel, muchas gracias y mi coronel González, a todos un feliz día y los esperamos a las 6. Por favor, inviten muchas personas porque el tema de hoy del Ministerio de la Paz del señor Petro es algo candente. Mi coronel Villamarín, disculpe, me permite.